Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo, predicando en Roma. Hechos capítulo 28. Video 109. Cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. En el video anterior, vimos cómo Dios salvó a Pablo y a toda la tripulación del barco en que se dirigía a Roma. El barco naufragó muy cerca de esta isla llamada Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos. Y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: Este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto. Pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. La gente es muy voluble y rápida para juzgar y condenar a los demás, pero también muy crédula para creer religiosamente cualquier hecho extraordinario. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían al personaje principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. Y sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue entonces a visitarlo y, después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. En la vida y ministerio de Pablo se cumplieron totalmente las palabras de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Con esto vinieron también los otros enfermos que había en la isla y fueron sanados. Nos llenaron de atenciones y después, al embarcarnos de nuevo, nos dieron todo lo necesario para el viaje. Al cabo de 3 meses de estar en la isla, nos embarcamos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría que llevaba por insignia la figura de los dioses Castor y Pólux. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de allí seguimos el viaje hasta arribar a Regio. El día siguiente tuvimos viento sur y un día más tarde llegamos a Puzuoli, donde encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana. Y así, finalmente, llegamos a Roma. Pablo había escrito una extensa carta a los cristianos de Roma, donde les explicaba las principales doctrinas cristianas y también donde les expresó su deseo de visitarlo. Los cristianos de Puteoli seguramente la conocían, así que le rogaron a Pablo que se quedara con ellos por una semana para conocerle más detenidamente. Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hasta el foro de Apio y el lugar llamado Las 3 Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado.
Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. Pablo no fue puesto en prisión, sino en que se le permitió vivir en un mesón con un soldado romano de guardia. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme, porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues, los he llamado a ustedes, para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Todos los israelitas tenían la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios, de enviarles al Mesías Salvador. Habiendo visto al Mesías resucitado, Pablo les predicaba a los judíos y gentiles, siendo esta la única razón por la cual estaba encadenado. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que les señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado, desde la mañana hasta la tarde. Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Pablo les habló del reino de Dios, que se había cumplido parcialmente con la primera venida de Jesús como Salvador, el cual había muerto en la cruz por nuestros pecados, pero resucitado al tercer día, como estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes, por medio del profeta Isaías, diciendo: Anda y dile a este pueblo. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Muchos judíos creyeron en Jesús como el Salvador que Dios había prometido, para librarlos del poder de Satanás, el pecado y la muerte. Pero la mayoría de ellos y sus líderes no creyeron en Él. Confiaban en sus propios esfuerzos para agradar a Dios en lugar de lo que el Señor Jesús había hecho por ellos. Pablo sabía que Dios había predicho a través de Isaías que los judíos rechazarían al Salvador. Por eso les dijo esas palabras, asegurando también que los no judíos escucharían el Evangelio y que ellos creerían. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad, anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Pablo permaneció 2 años en una casa rentada, predicando libremente el reino de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el historiador griego Lucas. No sabemos por qué Lucas dejó de escribir acerca de Pablo y de su encuentro con el emperador Augusto César. Tal vez Lucas regresó a su ciudad natal en Grecia,
pero sabemos que Pablo compareció ante el emperador romano. Durante este tiempo, escribió cartas a las iglesias en Éfeso, Colosas y Filipos, y la carta personal al hermano Filemón. Ahora estas cartas forman parte del Nuevo Testamento y de la Biblia. Como se puede vislumbrar en sus cartas pastorales a Tito y primera carta a Timoteo, Pablo quedó en libertad para continuar predicando por todo el Imperio Romano, posiblemente llegando a predicar a España como era su deseo, aunque hablaba en una lengua desconocida para él. Pablo fue apresado nuevamente, como puede deducirse de su última carta dirigida a Timoteo. De acuerdo a los testimonios de los primeros cristianos, el cruel y desquiciado emperador Nerón lo mandó a decapitar, cumpliéndose su anhelo de estar ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Él escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde naufragó el barco en el que Pablo viajaba a Roma? Muy cerca de una isla llamada Malta. Pregunta número 2. ¿Qué le pasó a Pablo al tratar de arrojar leños al fuego? Una víbora se le prendió en la mano. Pregunta número 3. ¿Qué pensaban los isleños de Pablo? Que era un homicida a quien la justicia no dejaba vivir, pero al ver que no le pasaba absolutamente nada con la mordedura de serpiente, pensaban que era un dios. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Pablo por el padre del hombre principal de aquella isla? Entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pregunta número 5. Al reanudar su viaje hacia Roma, ¿qué hicieron por ellos los isleños? Pablo había sanado a muchos de ellos, y en agradecimiento le proveyeron de todo lo necesario para continuar su viaje. Pregunta número 6. ¿Por qué convocó Pablo a los principales de los judíos al llegar a Roma? Para expresarles el motivo por el cual estaba preso, y que no tenía ninguna acusación contra el pueblo judío, sino solo por causa del cumplimiento de la esperanza de Israel. Pregunta número 7. ¿Qué predicó Pablo a estos judíos? El reino de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesús, de acuerdo a la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la respuesta de estos judíos? Algunos creyeron y otros rechazaron sus palabras. Pregunta número 9. ¿Por cuántos años permaneció Pablo predicando en Roma a judíos y gentiles? Por 2 años, mientras esperaba audiencia con el emperador romano. Pregunta número 10. ¿Por qué Lucas no siguió escribiendo de la vida de Pablo y de su encuentro con el emperador romano? No lo sabemos. Tal vez regresó a su natal Grecia. Pregunta número 11. ¿Cuáles cartas escribió Pablo durante estos 2 años en Roma? Las cartas a las iglesias de Éfeso, Colosas y Filipos.
También la carta personal al hermano Filemón. Pregunta número 12. ¿Qué pasó con Pablo después de su encuentro con el emperador? Pablo quedó en libertad y siguió predicando por todo el Imperio Romano. Esto lo podemos deducir de sus cartas pastorales a Tito y primera carta a Timoteo. Pregunta número 13. ¿Qué pasó con Pablo cuando Nerón era emperador de Roma? Por su última carta dirigida a Timoteo, sabemos que fue encarcelado nuevamente. Y por el testimonio de los cristianos de aquella época, sabemos que el emperador Nerón mandó a decapitarlo. Pregunta número 14. ¿Fue este el fin de Pablo? No. Él dejó su cuerpo físico para estar presente en alma y espíritu con el Señor, esperando los galardones y coronas que Jesucristo dará no solo a él, sino a todos aquellos que le sirvan a Dios y aman el regreso de Jesús. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.